Buenas noches, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 4 de la asignatura de Circuitos Eléctricos 2 para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica del grupo L1A, L1B y L1C. La sesión del día de hoy pues, busca continuar un poco con lo que fue la sesión pasada, que es la introducción de los circuitos trifásicos, que estábamos mencionando, por supuesto, en nuestras sesiones pasadas. Habíamos dicho particularmente que en nuestros circuitos trifásicos lo que tenemos es una serie de fuentes. Digamos, estamos empezando con primero las fuentes y luego miramos lo que son las cargas, ¿no? Por lo pronto las fuentes son las que definimos, en nuestro caso particular, definimos unas fuentes que estaban en el tiempo y le colocamos como una especie de forma, particularmente pues se puede colocar así o colocar de la forma que ustedes quizás les parezca más cómoda, que en este caso podría ser como una Y, ¿no? Algunos libros las manejan así, otros libros las manejan de otra forma, pero en general pues lo que tenemos son tres fuentes que están conectadas. Recordemos que aquí teníamos un punto de conexión, bueno, unos puntos de conexión, una topología, en el cual vamos a tener 4 puntos para conectar elementos desde el circuito como tal, y en este caso a este lo llamamos, yo creo que le coloqué la mayúscula, o bueno, coloquémosle más bien en la mayúscula arriba, coloquémosle aquí el P mayúscula acá, coloquémosle aquí el C mayúscula, y ahora hemos dicho que este punto de acá en un sistema que es conectado de esta forma es el neutro, ¿no? Como tal. ¿Listo? Dentro de lo que también vimos que en este caso el voltaje A, ¿sí? En el tiempo, pues estaba definido como el voltaje pico sobre raíz de 2 y yo lo había definido con el seno de omega t, asumíamos como ese ángulo de referencia igual a 0, sin embargo, el ángulo aquí podría ser cualquiera, ¿no? Aquí podría ser, por ejemplo, un phi cualquiera, no interesaría qué phi es, sino puede ser cualquier phi. Y en este caso particular, esto está en voltios pico porque es una unidad en el tiempo. Para este caso, el voltaje de la fuente en el tiempo va a ser igual a el voltaje pico sobre raíz de 2 seno de omega t más phi, y como hablamos de unas secuencias determinadas, entonces aquí decíamos que hay que sumarle, bueno, perdón, aquí hay que restarle 120 si hablábamos de secuencia positiva, ¿no? Aquí esta es para secuencia positiva. Secuencia positiva. ¿Listo? Que se denomina así, o usualmente se denomina así. Y la última, que es el voltaje en C, en el tiempo, es igual a el voltaje pico sobre raíz de 2 seno de omega t más el phi de inicio, y aquí lo que hacía era sumársele 120 para definir en este caso nuestra señal. Recuerden que eso también está en voltios pico y este estaría en voltios pico. Y esto es para secuencia negativa y secuencia positiva. Voy a colocarlo aquí en un color distinto. Secuencia positiva. Una cosa que también hay que aclarar respecto de esto, cuando hablamos de voltaje A, ¿sí? Estamos refiriéndonos a que es voltaje AN. Lo que ocurre es que el voltaje en N suele ser cero. Suele ser cero, más no significa que sea cero. Cuando veamos sistemas desequilibrados, nos vamos a dar cuenta que es necesario colocar nuevamente el BAN. Pero por lo pronto, cuando colocamos BA, se entiende que es porque en el neutro vamos a tener una referencia de cero. Eso sería como la condición y lo que hay que tener presente cuando analizamos en este caso. Lo mismo para voltaje Bn, lo mismo para el voltaje C. ¿Listo? Muy bien. Esto lo podíamos expresar fasorialmente y decíamos entonces que el voltaje fasorial en A es igual al voltaje pico
A ver, ¿qué pasó acá? Ya, ok. Que aquí la embarré porque aquí debería ser el voltaje pico sin raíz de 2, ¿no? Ojo con esto porque aquí, como está en el tiempo, debería ser sin raíz de 2. Entonces aquí es BP sin raíz de 2. Y aquí ya cuando lo coloco, entonces va a ser BP sobre raíz de 2. ¿Listo? Y aquí lo colocamos entonces con el ángulo phi. Este lo estoy haciendo en general, asumiendo que phi es igual a 0, pues entonces todo se eliminaría. Y en este caso sería voltaje RMS, esto sería para secuencia positiva, BB va a ser igual entonces a voltaje pico partido raíz de 2. Aquí sería entonces con ángulo de phi menos 120 grados, ¿sí? Y esto sería en voltios RMS. Y este último, que sería entonces el voltaje en C, es igual a BP sobre raíz de 2 con ángulo de phi más 120 grados. ¿Listo? Esas serían las ecuaciones o digamos las expresiones para secuencia positiva. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero para secuencia negativa, ¿no? ¿Sí? En secuencia negativa, lo que cambiaría para este caso particular sería que en BB y en BC, pues el signo cambiaría. Hagámoslo para que quede claro. Entonces, las fuentes siguen siendo la misma, ¿no? Es decir, aquí tendríamos el más y el menos, ¿sí? Podría yo dejar la misma fuente acá, o como para que se entienda el cambio, ¿sí? Uno diría que lo que cambia de orden es, pues, la fuente, ¿no? Entonces aquí tendríamos lo mismo, un punto neutro, tendríamos el punto aquí A, ya no tendríamos el punto B acá, sino tendríamos el punto C, y aquí tendríamos el punto B. ¿Mm? Bueno, y las expresiones entonces, permítame bajo un poquito ese porque creo que me quedó muy arriba. Así, perfecto. Las expresiones, entonces sería el voltaje en A en el tiempo, va a ser igual al voltaje pico seno de omega t más phi, ¿sí? Si asumimos que tiene un desfase inicial, esto es en voltios pico, y de una vez hagamos el fasorial, que en este caso sería el BA, es igual al BP sobre raíz de 2, con ángulo de phi, voltios RMS. Vamos a colocar acá secuencia negativa para indicar que S es secuencia negativa. Listo. Tenemos entonces ahora el voltaje en B, en el tiempo, es igual a BP seno de omega t más el desfase, ¿sí? Perdón, el desfase. Y aquí, entonces sería, como en el anterior, si ustedes se dieron cuenta, es menos para B. Aquí, para C sería, bueno, perdón, para el anterior en C es más, entonces para aquí va a ser justamente menos, ¿sí? 120 grados, indicando que va a haber un cambio. Y aquí el voltaje fasorial en C, pues va a ser igual a BP sobre raíz de 2 con ángulo de phi menos 120 grados, ¿sí? Una recomendación para ustedes, apreciados estudiantes, es que vayan haciendo un listadito de todas estas ecuaciones, ¿no? Para que sepan cómo es el orden de las ecuaciones, ¿sí? Aquí en BCDT va a ser igual entonces al BP seno de omega t más el phi, y como estamos en B, entonces aquí sería más 120 grados, la suma de los 120 grados, y perdón, aquí sería B sub B, porque el B sub C está acá, ¿no? Entonces aquí sería B sub C, que la escribí mal, B sub C, correcto. Y aquí entonces el B fasorial, perdón, va a ser entonces igual a BP sobre raíz de 2 con ángulo de phi más 120 grados, y eso nos da voltios RMS. Y esta partecita de acá nos da voltios pi. Esto es para secuencia negativa.
Bueno, yo les había también expresado en la sesión pasada cómo es que eran estos voltajes que se reconocen en un sistema Y. Aquí hasta ahora estamos hablando de sistemas en Y. Identificábamos dos clases de voltajes. Decíamos entonces los voltajes simples o voltajes de fase, también para mirarlo así. Y también mirábamos lo que se llaman los voltajes de compuestos, voltajes compuestos o voltaje entre líneas, o también los libros lo llaman o voltaje de línea también. Cualquiera de esos sinónimos son totalmente colocados. ¿Listo? Bueno. Y donde identificamos los voltajes simples y los voltajes compuestos. Entonces teníamos un sistema en Y, ¿sí? Dibujamos aquí nuestras fuentes nuevamente. Y miramos acá que, por ejemplo, tenemos el nodo A, tenemos aquí el nodo B y tenemos aquí el nodo C. Vamos a revisar entonces la secuencia positiva. Secuencia positiva. Y si ustedes se dan cuenta, como aquí en el centro teníamos una referencia de neutro, pues todo lo que esté respecto al neutro va a ser un voltaje de fase, ¿sí? Entonces son voltajes de fase, son voltajes de fase, ¿sí? Voltaje AN, ¿cierto? Voltaje DN, DN y voltaje CN, ¿sí? O sencillamente, como sabemos que el voltaje en el neutro es cero, o digamos el potencial en el neutro es cero, entonces en este caso tendríamos esos voltajes como tal. Bueno, entonces serían voltaje en A, voltaje en B y voltaje en C, bueno, que también es otra forma de escribir. Y son voltajes de línea, voltajes entre líneas. Para este caso, sería el voltaje, y usualmente uno define el voltaje como, por ejemplo, voltaje A, B. ¿Listo? Por el tema de la convención que tenemos, es mejor dejar el voltaje AB, aunque pues podría decirse también voltaje BA, pero las convenciones que tenemos es voltaje AB, tenemos voltaje BC y voltaje CA, ¿no? Entonces, esa es la relación que hay. También nos dimos cuenta con las ecuaciones de la vez pasada que hay voltaje de línea, entonces, por ejemplo, fasorialmente, aquí lo definíamos, era fasorialmente, el voltaje de línea, ¿cierto? Respecto al voltaje de fase, ¿sí? Va a ser, desde el punto de vista de la magnitud, raíz de 3 veces más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, y tiene sentido, ¿no? Porque, pues, si hacemos como si fuera una especie de triángulo, pues esta longitud va a ser mucho más grande que este pedacito y este pedacito. Entonces, la suma entre estos dos da un voltaje entre estos dos que es más grande. ¿Y cuánto es más grande? Pues raíz de 3 veces más grande. Eso en cuanto a lo que es la magnitud, ¿no? Y en cuanto a lo que es el ángulo, entonces, cuando hablamos del ángulo del voltaje de la línea, ¿sí? El voltaje de la línea vamos a verlo desde la siguiente forma. Entonces, el ángulo del voltaje de la línea, ¿sí? Coloquémoslo acá como BL, voltaje de línea, va a ser igual, o bueno, aquí yo lo coloco usualmente es con phi, pues para que mantengamos la convención del ángulo, ¿sí? Aquí tenemos el phi del ángulo de la línea, va a ser el phi del voltaje de fase
y en secuencia positiva habíamos analizado que se le suma 30 grados, asumiendo, por supuesto, el que queda más cerca, ¿no? Entonces, si nosotros mirábamos el BAB, ¿sí? Recuerden que el BAB entonces era si hacemos factorialmente, pues este sería el A, por así decirlo, y el otro sería entonces hacia allá, que sería el B, ¿sí? Pues este está más cerca de ahí, entonces nos daría justamente el voltaje de línea a un ángulo de 30 grados respecto a quién, a la que está más cerca, ¿no? Porque pues entre este y este, recuerden que entre el voltaje en A y el voltaje en B, ¿cuánto hay? 120, 120 grados, ¿no? Sí, 120. mm, no, para este creo que es diferente. Hagamos el dibujo para no intentar adivinar. Bueno, entonces esta es la relación. ¿Para secuencia qué? Para secuencia positiva. Pero revisando también esa parte, mm, shapes, aquí tenemos con un color que no quiero. Entonces, hacemos aquí shapes. Desde el diagrama fasorial, colocamos nuestro diagrama fasorial acá. Y vemos que si tenemos un vector que es el voltaje en A, ¿sí? Como es secuencia positiva, es el voltaje en B, y este es el voltaje en C, fasorial, ¿sí? Entre este y este hay una separación de 120 grados. ¿Listo? Bueno, sería menos 120 grados si lo miramos en sentido contrario. Lo que pasa es que yo inicié hacia allá y pues nos daría los 120 grados. Y cuando hacemos la operación, como es B a B, ¿sí? Recuerden que es B a B, pues eso es igual a BA menos BB, ¿sí? Y como es BAB, pues entonces como es menos, entonces lo que estamos haciendo es invertir ese vector. ¿Mm? Pues al invertir ese vector, tenemos este vector que es BB. Listo, entonces significa que entre este y este, ahora van a ver es 60 grados, claro, 60 grados. Entonces, si son 60 grados, entre el B, aquí sería el menos BB, porque realmente no es ni siquiera el BB, sino el menos BB, ¿sí? Va a ser 60 y este ángulo de más 30, lo que significa es que va a ser la bisectriz entre estos dos. Sí, la bisectriz es el ángulo que parte en la mitad, justamente, estos dos. Y entonces este va a ser nuestro BAB. Y aquí, pues en este caso, ustedes se dan cuenta, es los 30 grados que tenemos justamente de nuestro análisis. Hacemos un análisis muy parecido para los otros, es decir, para el BC, pues igual tenemos que restarlo y nos damos cuenta que tenemos el mismo caso, queda de 60 grados y realmente lo que se pasa desde B sería 30 o 30 de ambos lados, ¿no? Realmente ahí resulta que es la mitad, ¿sí? Permítame un momento. Perfecto, listo. Muy bien. Entonces, ese es el análisis que en general se hace. Bueno, para secuencia negativa, ¿cuál fue la conclusión, apreciados estudiantes? Recuerden que tuvimos ahí la tarea de hacer para secuencia negativa. ¿Cuál es la conclusión para secuencia negativa? ¿Qué me puede aportar esas ecuaciones? Entonces, ¿cuál es la conclusión finalmente entre los voltajes de línea y el voltaje de fase respecto del ángulo? ¿Cuál sería la lógica ahí? Voltaje de línea es igual al voltaje de fase. ¿Tenemos la misma relación? Pregunto. ¿Es la misma Sí, relación? señor. Sí, Perfecto. señor. La misma relación en magnitud, ¿cierto? Y en ángulo, el ángulo del voltaje, el ángulo del voltaje de línea respecto del ángulo de voltaje de fase, ¿cuál es la diferencia?
Menos 30. Dio menos 30 grados. Pero esto sería para secuencia, por supuesto, negativa. ¿Listo? Entonces esto es lo que ustedes deben revisar entre lo que es voltaje de línea y voltaje de fase. Si por ejemplo necesitamos convertir, esto es por si necesitamos convertir, nótense que estas dos que tenemos acá, la ecuación justamente en 1 y el consolidado de ecuaciones en 2, es si necesitamos convertir de voltaje de línea a voltaje de fase. ¿Qué pasaría ahora si yo necesito al contrario? Convertir voltaje de línea a voltaje de fase. Entonces, en este caso, para la secuencia positiva, ¿sí? Pues hacemos el despeje. Nótense que aquí el despeje sería entonces que el voltaje de fase, la magnitud del voltaje de fase, es igual a la magnitud del voltaje de línea partido en raíz de 3. ¿Listo? Y el ángulo, para este caso, el ángulo del voltaje de fase va a ser igual a ¿quién? Al ángulo del voltaje de línea menos 30. Pero este ¿para cuál sería? Para secuencia positiva. Y si yo quiero convertir ¿qué? ¿Por qué escribo teta? Tienes que ser phi. El phi y el phi. ¿Listo? Ese sería si yo quiero convertir de voltaje de línea a voltaje de fase. Y este último, que es secuencia negativa, si yo quiero convertir de voltaje de fase, pero en secuencia negativa, esto va a ser igual al voltaje de línea sobre raíz de 3. Y aquí el ángulo, el voltaje de fase, respecto al voltaje de línea, va a ser sumarle 30. ¿Listo? Entonces, esta sería la conclusión. Entonces, mire que ya tenemos ahí un pack de ecuaciones que nos van a servir, ¿no? La primera, la segunda, esta tercera y esta cuarta. ¿Listo? Primera, segunda, tercera y cuarta. Muy bien. Bueno, entonces, otra de las consideraciones que vamos a tener con las fuentes que se encuentran en Y es lo siguiente. Si hablamos de clasificaciones, como por así decirlo, de las fuentes en Y. Entonces vamos a ver características, o estamos viendo características. Características de conexión. Bueno, nosotros vamos a tener dos tipos de sistemas en Y, ¿sí? Y va a ser el siguiente. Tenemos más o menos, tenemos aquí nuestra fuentecita. Independientemente que sea secuencia positiva o secuencia negativa, vamos a tener esta conexión de neutro. Todavía no les he dicho para dónde va, ¿sí? Sabemos que el voltaje es cero y la idea es que sea siempre cero, pero hay veces en las que no es cero. Entonces, el primer modelito que se conecta es el que ya les dije que se conecta a la tierra. Entonces, en este caso, aquí es A, aquí es el nodo B y este es el nodo o el punto de conexión C, o el terminal C de la fuente. Este sería uno de los esquemas. El otro esquema sería nuestras fuentes, digamos normalmente conectadas. Y aquí tendríamos el A, tendríamos el B, sería más, menos, y sería el C, pero entonces este neutro va a tener una conexión, ¿sí? Entonces esta conexión la podemos colocar aquí como N, y esta va a tener una conexión, por ejemplo, a una carga. Entonces, vamos a suponer por lo pronto que vamos a tener una carga imaginaria que nos recibe las fuentes como tal. Entonces, vamos a dejar esta primera un poquito más corridita para hacer una formita acá. Entonces, esta carga, ¿sí? No les he mencionado absolutamente de cargas nada, pero vamos a llamar que es una impedancia de carga. ¿Listo? Una impedancia de carga. Y por supuesto, como necesitamos conectar esta
fuente a algo para que pueda, digamos, realizar su trabajo eléctrico, porque si no, entonces pues, no tiene sentido colocar fuentes como tal. Entonces hacemos la conexión justamente de este elemento como tal a el sistema, a la carga que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí finalmente la podemos conectar así y vemos que ya tenemos una conexión. Creo que mejor por comodidad voy a de pronto coger esta y la voy a transportar para acá, más abajito. Bien. Y la otra, pues le va a hacer el mismo procedimiento y ya voy a explicar qué es lo que queremos hacer acá. Acá estaba copiando ahí otra cosa, control C, control P, para tener más o menos el mismo marco. Y tenemos la misma fuente, aquí sería ZC. Tenemos la misma fuente, pero entonces vamos a tener algo diferente entre la una y la otra. Entonces esta va a estar conectada acá, esta B va a estar conectada aquí en este pedacito, y esta C va a estar conectada a este pedacito. Y adicionalmente, este neutro también se va a conectar a este pedacito. ¿Listo? Bueno. Fíjense que estamos analizando los sistemas desde un punto de vista. Este punto de vista es topológicamente de cómo se están conectando las fuentes a una carga en general, ¿sí? Para este caso, este sistema podemos asumirlo como secuencia positiva. Entonces, características en general es la secuencia, ¿no? La pregunta que tendríamos es, ¿existe secuencia para la carga? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué me dicen desde el punto de vista de secuencia? ¿Tendría sentido mencionar secuencia en la carga o la secuencia es solamente de la fuente? Si le llegan a hacer una pregunta en el parcial, ¿qué responderían? ¿Qué dicen, compañeros? Darío, que tiene como la voz o no le escucho. No sé si me están escuchando, ¿me confirman, por favor? O sea, sí veo que se está activando la de Darío, pero no lo escucho. ¿Será que soy yo? ¿Sí se escucha? Ok, bueno. La secuencia solamente es para las fuentes, es decir, no vamos a tener o no tiene sentido mencionar secuencia de la carga, solamente de la fuente, es una característica de la fuente. Otra de las características es que vamos a llamar los circuitos balanceados, ¿sí? Entonces aquí la secuencia voy a colocar acá, ojo, solo de la fuente, ¿listo? Solo de la fuente. Balanceados. Ah, balanceados sí va a ser entonces una característica tanto de la fuente como la carga, ¿sí? Y otra característica es una característica topológica. Cuando hablamos de topología, hablamos del modo en que se conectan los elementos y nótense que en este caso tenemos algo que se llama un neutro aislado, ¿sí? Este neutro aislado va directamente conectado, por ejemplo, a un sistema distinto al de la carga, ¿no? Entonces, este neutro, por ejemplo, lo podemos encontrar en los sistemas de distribución. Llega, por ejemplo, un transformador en el que se necesita transformar de un sistema que tiene tres fases y necesitamos pasar a un sistema que no tiene, sino, por ejemplo, o que necesita un neutro. Entonces, esto puede ser un ejemplo. Desde el punto de vista topológico, este es un sistema trifilar. Sistema trifilar. ¿Por qué es un sistema trifilar? La palabra tri es tres y filos es hilos, ¿sí? O conductores.
Entonces, cuando hablamos de que hay un sistema trifilar es porque tenemos una, dos y tres conductores que van de la fuente hacia la carga. ¿Listo? Bien. Lo mismo para este, ¿sí? Vamos a tener secuencias, va a ser si es balanceada, y la topología para este caso va a ser un sistema que tetrafilar. Aquí la diferencia es que tenemos ¿cuántos hilos? Tenemos 4 hilos, entonces es un sistema tetrafilar. ¿Sí? Como es un sistema tetrafilar, pues vamos a tener justamente esos 4 hilos como tal. ¿Cuáles son esos 4 hilos? 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Por supuesto, si tenemos una fuente sinusoidal normal, de las que ustedes conocían en sus circuitos AC, nótense que cuando teníamos aquí una carga, una impedancia de carga, aquí tenemos un voltaje de la fuente, este era un sistema bifilar porque teníamos un conductor que lleva desde una de los terminales de la fuente a la carga y el retorno. Entonces a este le llamábamos fases y a este le llamábamos pues el neutro o el retorno, ¿no? ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista, nosotros tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de tener el Y trifilar cuando el neutro justamente está aislado. Y aquí en este caso vamos a asumir que el voltaje del neutro es aproximadamente cero. ¿Listo? Y aquí en este caso el voltaje del neutro es no necesariamente diferente de cero. Va a depender de la carga. La carga podría ser balanceada, podría no ser balanceada, depende de lo que se tenga acá. Cuando hablamos de sistemas, bueno, ya saben cuál es la secuencia. La secuencia pues básicamente es el orden de aparición de las fases. Si asumimos pues un sentido así, pues definimos pues una secuencia y la otra pues secuencia sería así. ¿Listo? Para este caso, aunque no importa tanto ese sentido de rotación, importa más ese sentido de aparición de las fases, pero podemos decir que si uno va hacia un lado, pues el otro giraría hacia el otro lado, ¿no? También como para revisar desde el punto de vista del orden de aparición, ¿no? Porque si giro hacia un lado, por ejemplo, aquí ¿quiénes aparecen? Aparecen A, B y C. Pero si vemos hacia este lado, entonces sería A, C, B. Entonces podríamos decir que este sentido de giro es como una convención, sería nuestra secuencia positiva y en este caso sería la secuencia negativa. ¿Listo? Pero eso es lo que nos implica la secuencia. ¿Qué significa balanceado? Balanceado tanto de la fuente como de la carga. Y aquí entraría dos cosas que hay que estudiar. Desde el punto de vista de si es balanceado o no, hay que revisar si las fuentes son fuentes balanceadas y cargas balanceadas. Podemos tener podemos realmente tener 4 casos. ¿Cuáles son esos 4 casos? Entonces, el primero sería tener fuente balanceada y carga balanceada, que es el que usualmente se estudia, ¿sí? Podemos tener fuentes balanceadas y cargas desbalanceadas. Ya vamos a revisar qué es lo que significa ser fuente balanceada y fuentes y cargas desbalanceadas. Tenemos otro caso que es tener fuentes desbalanceadas y cargas balanceadas. Y la otra sería tener fuentes desbalanceadas y cargas también desbalanceadas. Y desde el punto de vista topológico, para sistemas en Y tenemos dos que son el trifilar y el tetrafilar. Ahora revisemos qué es lo que significa ser fuentes balanceadas. ¿Alguien tiene conocimiento de qué es fuentes balanceadas? ¿Qué significa que las fuentes estén balanceadas? ¿Tienen la misma magnitud? Muy bien, perfecto. Entonces tienen la misma magnitud, solamente difiere es el ángulo, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos decir entonces de las fuentes balanceadas? Que el voltaje fasorial en la fase A y la magnitud va a ser igual a ¿quién? A el voltaje fasorial en B, la magnitud, y es igual a la magnitud de el voltaje fasorial en C. Y el ángulo en A, pues en este caso, el ángulo en A, siempre escribo es θ y no phi. Entonces, el ángulo en A, el phi de A, ¿sí? Respecto del phi, va a ser entonces, por ejemplo, el phi A
por ejemplo, va a tener una referencia, por ejemplo, el phi inicial. El phi d va a ser igual a puede ser el phi inicial, si es secuencia positiva, entonces sería menos 120 y el phi c va a ser igual a phi sub i más 120. ¿Listo? Esto lo que significa ser balanceado matemáticamente, ¿no? Si implantamos ahí algún ejercicio donde tenga en cuenta eso, entonces ya saben ustedes que ese va a ser nuestra condición de ser balanceado para secuencia positiva. Para secuencia negativa es lo mismo, lo único que cambiaría aquí son los ángulos, pero se mantiene igual el tema de las ecuaciones balanceadas. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre esto que estamos analizando? No hemos analizado todas las cargas. Me interesa primero mirar son las fuentes y luego miramos las cargas. Bien. Entonces, vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo, para revisar un poco. Un ejemplo, donde nos dicen lo siguiente. Tenemos el voltaje AN de T es igual a 200. Voy a utilizar yo seno. No importa si utiliza seno o coseno. Son el mismo paso. Seno de omega t más 10. Por supuesto, esto está en voltios pico. Nos dicen que el voltaje Bn va a ser igual a 200 seno de omega t menos 230 grados, voltios pico, y el voltaje Cn es igual a 200 seno de omega t menos 110. ¿Listo? Esto está en voltios pico. Muy bien. Entonces nos dice que determinemos la secuencia de estas fuentes que tenemos acá. ¿Listo? La mejor forma de hacerlo, si de pronto les parece, es hacerlo de forma, por ejemplo, fasorial. La forma fasorial es simplemente dibujar un plano polar, ¿sí? Y revisemos, por ejemplo, el voltaje AN, en este caso, va a ser 10. Entonces, algo así como que va a ser aquí muy pequeñito. Aquí quizás se me fue un poquito la mano. Por ejemplo, esto va a ser 10 grados y este va a ser nuestro voltaje BAN. Note que yo no le voy a colocar magnitud, simplemente lo que estoy colocando es unos grados, porque nos interesa es calcular la secuencia. ¿Listo? El voltaje BN. Seguramente pues la magnitud aquí va a ser ¿cuál? 200 partido en raíz de 2, porque estos son voltajes pico. Voltaje AM, voltaje BN dice que es menos 230. O sea que más o menos menos 230 sería algo como por acá, ¿no? O sea, si avanzamos hacia acá, esto va a ser hacia allá. Y para este caso, menos 230 sería lo mismo que tener 130 grados, es lo que entendería, sí. Entonces sería algo como así, hacia allá, un poquito allá. Y respecto de acá, si hacemos el dibujito acá, es lo mismo que tener 130 grados. Y este, por supuesto, va a ser nuestro voltaje Bn. No nos interesa la magnitud, solamente el ángulo. Y menos 110 grados sería entonces este de acá, algo como por acá. Y este sería nuestro voltaje Cn. Y nótense que desde acá hasta acá vamos a tener 110 grados, bueno, menos 110 grados para este caso. ¿Listo? Bueno, si tenemos un observador acá, un ojito, con pestañita y todo, ¿sí? Y ponemos a girar nuestro eje de coordenado. Yo recuerden que les mencioné que mi eje de referencia iba a ser, bueno, digamos el sentido de giro, iba a ser pues en sentido, digamos, de las antihorarios.
Nótense que primero está A, o sea, hagan de cuenta que esto gira, después va apareciendo C y después va apareciendo B. Esta sería una secuencia claramente negativa. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de lo que es ¿qué? Nuestro sentido desde el punto de vista de las funciones en el tiempo, ¿sí? Es más fácil colocarlo acá, desde este punto de vista, en Fasor, porque quizás en el tiempo sea un poco más complicado intentar estudiar las secuencias, ¿no? En cambio aquí desde el punto de vista fasorial es mucho más sencillo, implantando pues un sentido de giro, ¿listo? Nótese que aquí implanté un observador, ¿sí? Y este observador en una función de esa va mirando cómo aparecen las secuencias en este caso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ya hablamos un poco de lo que fueron los sistemas Y, ¿sí? Los sistemas Y, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Miramos cuáles son sus voltajes de fase, miramos cómo transformar de alguna forma, o no transformar, todavía no quiero mirar eso. Más bien, podemos tratar de determinar cuáles son los voltajes que aparecen entre sus dos terminales, que en este caso sería A, B, ¿sí? Y vamos ahora a mirar lo que son la conexión o la topología ahora en delta, ¿sí? Entonces, puentes en delta. En delta o triángulo, ¿no? Muy bien. Ok, cuando hablamos de las fuentes en delta o triángulo, lo que tenemos que revisar es lo mismo, las fuentes conectadas ahora de la siguiente forma. Por ejemplo, lo típico es que yo conecte aquí más menos, y aquí tengo mi fuente, ¿sí? Voy a asumir que esta de arriba es la A, y esta sería entonces el principio de la otra fuente. Entonces, sería aquí el más de la otra fuente. Entonces, si el más de la otra fuente es acá, pues entonces coloco acá el más y el menos, y aquí tendría la señal. Y si esta es la fuente B, entonces resulta que este punto es el B. ¿Listo? Y en este caso colocaría el más de la otra fuente, o sea, colocaría aquí más menos, ¿sí? Y aquí sería el punto de conexión C. ¿Listo? Aquí sería mi punto de conexión C. Nótense que aquí aparecen unos voltajes. Estos voltajes, de acá, este va a ser el voltaje AB. ¿Listo? Este va a ser mi voltaje BC. ¿Por qué es BC? Pues porque el positivo o la referencia de positivo, en este caso, va a ser entonces hacia arriba donde está el más. Y en este caso va a ser el voltaje CA. ¿Listo? Bueno. Entonces estos voltajes son los voltajes que pertenecen a las fuentes como tal, ¿sí? Y mirando entonces, en este caso, queda la pregunta es, ¿estos voltajes que tenemos de estas fuentes, consideran ustedes que son voltajes de fase o voltajes de línea? ¿Qué opinan ustedes? Si yo quiero determinar aquí el voltaje de una configuración en delta, este voltaje AB es un voltaje AB, ¿es simple o compuesto? ¿Qué piensan ustedes? Mire que en el caso anterior, cuando hablábamos de Y, ¿sí? Estábamos midiendo el BAN sobre la fuente, ¿no? Y aquí como el BAN, ¿sí? Pues tiene una referencia de 0. Para este caso particular, pues decir voltaje de fase es sencillo porque pues tenemos una referencia de neutro acá. Pero cuando estamos hablando de voltaje de línea, sería también válido considerar que aquí vamos a tener un voltaje simple en vez de un voltaje compuesto, o realmente deberíamos considerar siempre un voltaje compuesto. ¿Qué opinan ustedes? Compuesto, profe. Va a ser compuesto y la pregunta es ¿por qué sería compuesto? ¿Sí? Si es compuesto, ¿por qué sería compuesto? ¿Por qué no simple, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el Kinyesit? Así
De pronto tiene alguna idea, ¿nos aporta algo, compañero? Compañera Camila, ¿qué nos puede decir? Compañera Camila. Hola, profe. Sí, ¿qué nos puede decir? ¿Considera usted que este voltaje que está sobre esta fuente VAB es un voltaje Sí, simple o un voltaje compuesto? compuesto. Compuesto. ¿Necesariamente es compuesto? Mm, Y la pregunta es, ¿por qué sería compuesto? ¿Qué le lleva a pensar que es? Pues, pues cuando vimos lo de las conexiones compuestas, era cuando iba de un extremo a otro y no Ujú. pasaba por el punto N. En efecto, correcto. Entonces, miren que la compañera nos ha hecho una revelación. Eh, para decir que son voltajes de fase, necesitamos tener una referencia N neutro de cero. La pregunta también aquí interesante es, ¿qué pasa si esta referencia N cambia de cero, no? ¿Seguirá siendo un voltaje simple o compuesto, o un voltaje de fase o de línea? Si la referencia aquí cambia un poco, esto ya deja de llamarse un voltaje de fase si se sale demasiado de lo que es el voltaje de cero, ¿no? Porque hay veces que llega hasta descompensarse en el que dan valores pues muy grandes. Pero lo ideal de los sistemas trifásicos es que siempre aquí tengamos un voltaje de cero. Entonces vamos a asumir que siempre son voltajes de fase cuando en la referencia vamos a tener cero. Como en este caso, si ustedes se dan cuenta, no vamos a tener una referencia cero. Aquí el B no va a tener un potencial cero, sino que va a tener un potencial distinto. Automáticamente estos voltajes que están relacionados con las diferentes fuentes se vuelven voltajes compuestos o voltajes de línea. ¿Listo? Bien, a pesar de que estamos midiendo directamente sobre la fase, ¿no? Sobre la fuente, ¿no? Porque aquí realmente saldrían el voltaje sobre la fuente, ¿no? Este VAB sobre la fuente, ¿sí? Sino que la referencia en este caso es diferente al N, ¿sí? Bueno, muy bien. Ya sabiendo eso, nos queda entonces determinar si yo podría estudiar una forma de, pues, de revisar voltajes de fase acá. Si ustedes se dan cuenta, los sistemas delta no tienen una referencia de neutro que me permita a mí, ¿sí? Estudiar que hayan voltajes de fase como tal, ¿sí? Yo podría crear o intentar crear un neutro virtual, un punto central, ¿sí? Por el que mediría mi voltaje de fase de cada una de estas fuentes que tenemos acá y tratar de sacar un voltaje de fase. Pero esencialmente, si ustedes se dan cuenta, no tenemos un neutro físico que permita concluir que hay un voltaje simple, ¿sí? Los sistemas delta, lo típico es que siempre van a tener solamente voltajes de línea, no voltajes de fase. En comparación con este sistema de Y, que si ustedes se dan cuenta, sí vamos a tener voltajes de fase y adicionalmente voltajes entre líneas, ¿sí? Muy bien. Ahora, topológicamente, como no existe un neutro, pues la única forma de decir que tenemos unas fuentes en delta, entonces va a ser, supongamos que tenemos una característica de conexión de estas fuentes. Por ejemplo, aquí dibujamos nuevamente la fuente, entonces las características de conexión, características de conexión, ¿sí? Vamos a tener aquí nuestra fuentecita. Esta de acá entonces va a ser más, menos de aquí a acá. Y aquí menos, perdón, menos, más. Aquí entonces va a ser A, va a ser B y va a ser C. Creo que toca correr un poquito acá porque me quedó un poquito como pellizcada. Y lo corro aquí, muy bien. Tenemos nuestras fuentes. Ahora necesitamos conectarle una carga, que pues es una carga que permita la conexión. Vamos a llevar acá.
abajo arriba. Entonces tenemos esta carga acá, que es una carga apropiada, trifásica, que nos permite hacer la conexión de los diferentes nodos. Entonces aquí vamos a tener este punto de conexión, este punto de conexión acá, y este punto de conexión acá. Entonces los sistemas en delta también tienen una secuencia. Los sistemas en delta también tienen una secuencia, puede ser positiva o negativa, ¿sí? Dependiendo de cómo están las fuentes. Tenemos también los sistemas si están balanceados, ¿sí? Tanto de la fuente como de la carga, ¿no? Fuente y carga, ¿bien? También tendríamos que revisar lo que estamos revisando acá, la topología, ¿sí? ¿Cuál es la topología para este caso? Nótense que la topología aquí va a ser una topología trifilar. Obligatoriamente va a ser una topología trifilar. No tenemos más posibilidades debido a que el neutro no tiene un sistema delta no tiene un neutro que permita hacer una conexión diferente a la trifilar. ¿Listo? Bueno. En general, entonces, ¿qué es lo que hemos abordado hasta el momento? Lo que hemos abordado son dos tipos de fuentes, ¿sí? La primera fue, no, dos tipos de fuentes, no, más bien, dos tipos de topologías de conexión de fuentes de corriente alterna, ¿no? Y la primera topología va a ser una topología en y a ese se le llama una topología Y, por ejemplo, con neutro aterrizado, ¿sí? Lo que llamaría una topología trifilar, Y trifilar. La otra sería una topología en Y, que hablamos de la fuente, que sea tetrafilar, que tenga un neutro incluido. Tendríamos una topología en delta y una delta que es obligatoriamente trifilar. ¿Listo? Muy bien. Ok, entonces ahora, para que tenga sentido todos estos sistemas, ¿sí? La idea es que estos sistemas van a estar conectados a una carga determinada, ¿sí? Entonces, si esa carga está establecida para la conexión determinada, entonces vamos a tener unos sistemas que van a tener las siguientes consideraciones, ¿no? Los tipos de sistemas. Tipos de sistemas. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de sistemas? Los tipos de sistemas que vamos a tener están en función justamente también de la carga conectada. Ustedes quizás en sus circuitos de corriente directa vieron algunas topologías de conexión de cargas, ¿no? Al menos vieron, o espero pues que hayan abordado ese tema, las cargas que se encuentran conectadas en Y o en delta, y vieron como mínimo los resistores. Pero yo también puedo conectar condensadores o también puedo conectar bobinas en esas dos topologías, ¿sí? No sé si de pronto tenían conocimiento respecto a eso. Y en general podría revisar también las impedancias como tal, ¿sí? Yo podría intentar hacer una topología en Y y en delta que tenga incluido esas dos variaciones. ¿Listo? Entonces, las cargas, colocar acá, de los sistemas, o más bien los nombres de los sistemas, estarán en función de la fuente, o más bien de la conexión de la fuente y de la conexión de la carga.
¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que las cargas pues van a tener una topología similar a cómo se conectan las fuentes. Entonces, los sistemas van a ser de la siguiente forma. Va a haber una conexión Y para los generadores. Bueno, voy a colocar aquí una tablita así, esta. Para los generators, para los generadores y para la carga. Entonces aquí sería bueno, como la aquí Z. ¿Listo? Entonces vamos a tener que los generadores pueden estar conectados en y mire que vamos a colocar aquí Y4, ¿sí? Para que tenga sentido que haya Y4, la carga también tiene que tener un neutro que permita conectar pues ese Y4 que es tetrafilar, ¿no? Entonces aquí la Z va a ser entonces Z4, ¿listo? Entonces en este caso, perdón, aquí va a ser Y4, ¿sí? Significa que va a ser un sistema tetrafilar en el generador, tetrafilar en la carga. Pero también podemos tener un sistema tetrafilar, perdón, trifilar con Y, pero también la carga tiene que ser un sistema trifilar con Y. Entonces tenemos, para este caso, el resumen de estos dos serían sistemas YY, ¿sí? Ahora, podemos tener un sistema, para este caso, un sistema Y3 con una carga que esté en delta. Está más que claro que el delta solamente puede ser trifilar, por eso lo colocamos aquí 3. Y no tiene sentido que yo coloque un sistema tetrafilar de Y para un sistema trifilar en Z, porque ¿dónde dejamos el neutro, no? La carga también puede estar, la fuente puede estar conectada en delta, ¿sí? Y la Z, pues estaría obligatoriamente conectada en un Y3, ¿cierto? Puede ser una de las conexiones, o tener un delta 3 y la carga entonces estaría en delta 3 también. ¿Listo? Creo que consideré todas, a ver. Y delta, delta Y y delta delta. ¿Listo? Entonces esas son las formas de conexión que tenemos y las que existen como tal. Cuando vamos a analizar en general, las que vamos a analizar por lo pronto son estas. ¿Sí? Entonces, estas asumiremos, voy a colocar aquí de pronto un poquito, asumiremos que las fuentes y cargas están balanceadas. Bueno, una cosa que yo no dije, ¿cómo asumimos que una carga estaría balanceada? ¿Qué significa que una carga esté balanceada? Vamos a mirar entonces cuando estemos hablando de las impedancias, que la impedancia en una de las fases, o aquí hablamos de impedancia por fase, bueno, aunque aquí dependería, no, hablamos de impedancia por fase o impedancia por línea, entonces la impedancia por fase va a ser justamente igual en todas las fases, ¿listo? Y si hablamos de la conexión en delta, pues la impedancia entre líneas va a ser igual a la impedancia de todas las entrelíneas. ¿Sí? Y este de acá, se asume que la carga está desbalanceada. Necesariamente, si la carga está desbalanceada, las corrientes que van a pasar por el neutro, vamos a darnos cuenta cuando hagamos un ejercicio, vamos a darnos cuenta que las corrientes por el neutro son diferentes de cero. Y vamos a estudiar por qué es que podemos hacer un sistema YY trifilar. ¿Por qué podemos de alguna forma omitir ese neutro? Porque se supone que nosotros de nuestro sistema necesitamos tener un retorno, ¿no? Si ustedes recuerdan de sus sistemas en corriente alterna, hay una fase y pues como debe haber un retorno, pues debería ser un conductor que regrese a la fuente. Pero entonces, ¿por qué para los sistemas YY trifilar no lo tienen? Entonces, ¿por dónde se va la corriente? Vamos a ver que la corriente en este caso es cero.
Este sería entonces para cuando la carga está desbalanceada. Por supuesto, alguien podría preguntar, profe, ¿y cuando las fuentes están desbalanceadas, cómo sería? Eso no forma parte del alcance de este curso. Sin embargo, les menciono cómo se resolvería. Se resolvería por un método que se llama componentes simétricas, ¿sí? Porque necesitamos hacer unas descomposiciones de fuentes balanceadas, algo muy parecido a lo que se haría en Fourier, ¿no? Cuando hablamos en Fourier, si de pronto vieron algo de análisis de fuentes que tienen armónicos, podríamos descomponerlas en fuentes sinusoidales bases y resolverlo por superposición, por ejemplo, ¿no? Ese sería un ejercicio, ¿no? Pero para este caso, entonces lo que hacemos es que estas fuentes que tenemos acá, las Y4 que estén desbalanceadas, o las Y3 que estén balanceadas, o las delta 3 que estén desbalanceadas, se descomponen en componentes simétricas y se hace el ejercicio de resolución. Entonces, los ejercicios que vamos a tener aquí en este momento se van a asumir siempre que son las fuentes balanceadas. ¿Listo? La carga la podemos tener desbalanceada, no hay problema, pero la carga está desbalanceada, pero las fuentes siempre van a estar balanceadas. ¿Listo? Otra cosa que quizás haya que considerar en este caso es que si, por ejemplo, las fuentes están, la carga está balanceada, si la carga está balanceada, nosotros podemos decir que la impedancia en delta va a ser igual a 3 veces la impedancia en Y. ¿Listo? Entonces ahí tenemos otra relación matemática que revisaremos. Si la carga está desbalanceada, aquí ya toca revisar las ecuaciones de transformación de cargas desbalanceadas. No las recuerdo en este momento, pero a ver, las revisamos por aquí en internet. A ver. Acá. Yo no sé si están viendo mi pantalla. Estoy buscando en internet. Sí, señor. Transformación de Z en delta y Z en Y. ¿Sí? Buscan simplemente las ecuaciones y ustedes pueden hacer la transformación como tal. Aquí, a ver, impedancia en Z. Yo porque coloqué impedancia en delta y en Y. Las ecuaciones, creo que son estas. Ahí las tienen, ¿listo? Entonces simplemente aquí tenemos la conversión de este Y a triángulo y viceversa, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería de Y a delta, ¿sí? Y con la transformación de Y a delta, ustedes pueden encontrar la transformación de delta Y. Les utilizan esas ecuaciones si la carga está desbalanceada, en este caso particular, ¿listo? Por lo pronto vamos a iniciar con las conexiones que están totalmente balanceadas, tanto en la fuente como en la carga, y vamos a comenzar a estudiar los diferentes circuitos que se generan, ¿listo? Bueno, entonces empecemos con el más fácil de todos, ¿no? Que es la conexión YY. Conexión YY. Ya vimos que vamos a tener unos escenarios y es la conexión Y, Y. Es decir, generadores en y cargas en Y. Y de aquí vamos a tener dos posibilidades, ¿no? Recuerden que vamos a tener las posibilidades de tener Y4 y Y3, ¿listo? Y empezamos con la Y4 y Y4, Y4, que significa que es un sistema tetrafilar, tanto en la fuente como en la carga. Y tiene que tener sentido para que yo pueda decir, ah, bueno, entonces vamos a hacer eso. Ojo que también vamos a asumir dos cosas. Entonces, sistemas tetrafilares, sistemas tetrafilares, ¿sí? O trifilares. Otra de las cosas que vamos a asumir es fuentes y cargas están balanceadas.
fuentes y cargas están balanceadas. Creo que no es más, por lo pronto. No sé, realmente no. No hay problema ahí. Entonces, vamos a empezar con la conexión. Ah, bueno, otra cosa es que no tendremos pérdida necesariamente. No tendremos pérdidas en las líneas. Ya les explico qué significa eso de las líneas, las pérdidas en líneas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, frecuentemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener nuestro sistema en Y. Entonces, iniciamos acá con más menos. Aquí tenemos nuestra fuente, ¿sí? Luego pasamos de acá a acá, menos más, ¿sí? Nuestra fuente. Aquí tenemos nuestra otra fuente que sería más menos. Y bueno, ahí tendríamos nuestro sistemita. Aquí vamos a llamar entonces A, vamos a llamar entonces B a este y vamos a llamar C. Lo que haremos en nuestro sistema en Y, lo vamos a hacer ahora en el otro lado. Y vamos entonces ya a comenzar a escribir nuestras cargas, pero ahora en una conexión en Y. Y vamos a llamar entonces cada una de estas cargas. ¿Mm? ¿Mm? Y para este caso particular, A', ¿sí? Esta sería nuestra B', y esta sería nuestra C'. Bueno, cuando decía que no teníamos pérdidas, es la línea que une A a A', ¿sí? No va a tener una impedancia aquí asociada en el que haya pérdidas, ¿sí? Entonces aquí no hay una impedancia Z de línea, ¿no? Sí lo hay en los sistemas de transmisión, eso siempre, o digamos en nuestros sistemas trifásicos, siempre va a haber una impedancia de línea, pero para nuestros propósitos no nos va a interesar en este momento considerar la impedancia de la línea, ¿sí? Lo que vamos es a considerar que tenemos un conductor que une directamente a A', ¿listo? Lo mismo acá. Hay un conductor que une directamente a B'. Y hay un conductor que une directamente a C'. Y por supuesto, como hablamos de sistemas tetrafilares, aquí vamos a tener un N y este va a ser un N primado, ¿sí? Que también va a estar unido por un conductor que une a esos dos puntos como tal. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo llamamos entonces a cada uno de los voltajes? Pues este va a ser nuestro voltaje A, N, ¿sí? O voltaje A, ¿sí? Este va a ser nuestro voltaje B, N. Y este va a ser nuestro voltaje C, N. Para este caso particular, vamos a tener pues una impedancia determinada. Podríamos llamarla nosotros la impedancia ZA, si ustedes quieren, o simplemente llamarla ZY, como quieran. Aquí tendríamos la ZB y aquí tendría la ZC. Bien, la condición, recuerden que estamos hablando de que son sistemas balanceados, es que la magnitud del voltaje AN es igual a la magnitud del voltaje Bn, es igual al voltaje de la magnitud Cn. Eso significaría ser balanceado en la magnitud, pero también tenemos que tener otra relación, ¿no? Que la separación de los ángulos, ¿sí? Si por ejemplo asumimos un phi inicial, el ángulo en B va a ser igual a ese phi inicial y necesariamente tiene que estar a 120 grados, ¿sí? Y el ángulo en C va a ser el phi inicial más 120 grados. Una pregunta, si el ángulo es distinto a 120 grados, estamos hablando, bueno, la magnitud de la fuente son las mismas, pero el ángulo está en digamos, diferente magnitudes de 120. No hay, digamos, una relación de 120, sino, por ejemplo, hay un valor distinto. ¿Creen ustedes que estaríamos hablando de un sistema desbalanceado? ¿Qué opinan ustedes?
Hablamos de un sistema desbalanceado cuando tenemos ángulos distintos, es decir, digamos, variaciones distintas de 120. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el ángulo en A es igual a 20 grados, el ángulo en B es, por ejemplo, 100, el ángulo en C es por igual a 180? Nótense que para este caso, la diferencia entre este y este es de 80, y la diferencia entre este y este va a ser de 80, y la diferencia entre 180 y 20, que sería entonces entre este y este, va a ser de 180 más 20, o sea, de 200, ¿sí? ¿Opinarían ustedes que esto es un sistema balanceado, a pesar de que tenemos fuentes, magnitudes que son iguales? ¿Qué opinan? ¿Qué les dice Yo creería que no la lógica? Que no. es balanceado. No es balanceado. Entonces, la condición también para que sea balanceado, espero que esto quede claro, compañeros, es que no es solamente la magnitud, sino que tengan los ángulos separados 120 grados, ¿sí? Porque si hacemos la suma que vamos a hacer a continuación y los ángulos no están separados los 120 grados que estamos acostumbrados a colocar o que deberíamos colocar, vamos a tener un sistema que es desbalanceado, ¿bien? Pues si automáticamente ustedes ven que no hay una diferencia de 120 grados, vamos a tener entonces un sistema desbalanceado. ¿Listo? Entonces, alerta ahí con esta parte. Si llegan a ver un sistema así, entonces no pueden proceder con los métodos tradicionales y tocaría con un método distinto. Por lo pronto vamos a ver balanceados y, como les dije, no es competencia de este curso si tenemos fuentes desbalanceadas. Si tenemos cargas desbalanceadas, sí, pero si tenemos fuentes desbalanceadas, no. Eso lo resolveríamos por componentes simétricas. Sería ya un tema de diferente curso. ¿Listo? Y la otra es que la ZA es igual a la ZB y es igual a la ZC. Bien. Una cosa interesante que tenemos acá. Fíjense que cuando tenemos fuentes y hacemos una conexión de las fuentes ahora a la carga, automáticamente cuando hacemos esa conexión se van a generar unas corrientes, ¿sí? Esas corrientes, colocaré de pronto aquí un color azul, este colorcito azul. Fíjense que esta corriente que tenemos acá, ¿sí? Podríamos llamarla, por así decirlo, corriente fasorial. Y como por llamar una convención, vamos a llamar la corriente que va desde N hasta A, ¿sí? Esa corriente desde N hasta A, ¿sí? Y noten que aquí vamos a tener otra corriente que se genera y noten que esta corriente se va a llamar la corriente desde A hasta A', ¿sí? Pues, digamos si establecemos ese sentido de convención de un punto a otro. Por lo que entonces vamos a tener el mismo escenario para esta fuente, ¿no? Esta corriente va a ser una corriente fasorial de N hasta B. Y esta corriente que tendremos acá sería entonces la corriente B a B'. ¿Bien? Lo mismo para el escenario de acá, una corriente que va en este sentido, y pues aquí sería entonces la corriente NC, ¿sí? NC, y para este caso particular tendríamos la corriente sencillamente de C a C'. ¿Listo? Algunos libros la colocan AN porque ellos referencian que como vamos de un punto de menor potencial al mayor potencial, entonces hacen ese ejercicio de cambiar ZB en el dibujo. ¿Dónde? ¿En cuál parte? Coménteme, compañero, para poder corregir. En el ZB en el dibujo. ¿En esta? ¿Hablamos de esta, compañero? Ah, ya sé, ya le entendí, sí, correcto, tiene toda la razón, sí. En efecto, sí. Aquí. Entonces aquí sería, por supuesto, aquí sería ZB, y aquí sería Z, otra vez la coloqué mal. Aquí sería ZB, y aquí sería ZC. Muy bien, gracias, compañero, sí.
Tiene toda la razón. Aquí la impedancia sería ZB y aquí la impedancia sería ZC. Como todas son iguales, pues entonces no hubiera habido problema, pero sí hay que mantener juiciosamente las conexiones. Bueno, y también esas corrientes van a llegar justamente aquí a la carga, ¿no? Aunque nótese que aquí vamos a tener una corriente, esa corriente va a ser corriente A', N', ¿sí? Esta corriente que llega acá sería una corriente C', N'. Esta corriente que llega acá va a ser una corriente B', N'. Y por supuesto, cuando llega acá, pues hay un retorno, ¿no? Este retorno va a llamarse entonces la corriente N', ¿sí? Entonces, fíjense cómo se estudian todas esas corrientes que se generan en cada uno de estos sistemas, ¿no? Muy bien. Nótense entonces acá, apreciados estudiantes, que por la configuración topológica que tenemos, ¿sí? La corriente INA, esa sería nuestra primera condición. Vamos a dejarlo aquí encerradito, ¿sí? Y vamos a escribir acá entonces analizando, o más bien las conclusiones que vemos del dibujo. Conclusiones, ¿sí? ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones que vemos del dibujo es que la corriente NA es igual a la corriente, ¿sí? A prima, ¿cierto? A prima, y es igual a la corriente, ¿sí? A prima N, ¿listo? Y esto los libros lo colocan como la corriente sencillamente de A. ¿Mm? A esta se le llama una corriente de línea, ¿sí? Sin embargo, aquí hay una cosa que hay que establecer, ¿no? Notemos una cosa. Esta corriente es la que está pasando por la corriente de línea, ¿listo? Tal como está pasando por esa línea que conecta A a A'. Pero esta corriente que está pasando acá es la corriente que pasa por la fuente, por lo que a esta, usualmente los libros la llaman corriente de fase. Y esta sería corriente de fase en el generador, ¿no? Porque también tenemos el otro caso. El otro caso sería este que tenemos acá y, bueno, los libros lo llaman igual, pero yo prefiero llamarlo entonces corriente de fase en Z, ¿sí? No sé si alcanzan a ver la conclusión que tenemos acá. Fíjense que la conclusión es que la corriente de fase en el generador es igual a la corriente en la línea, ¿sí? Y a su vez es igual a la corriente en la fase, ¿sí? Pero porque estamos conectados ¿en qué? Estamos conectados en YY, ¿listo? La conclusión obvia de la segunda parte, también, la segunda parte, es que la corriente, en este caso NB, va a ser igual a la corriente, en este caso sería B', y este sería igual a la corriente de la carga, que va a ser entonces B'N', B'N', ¿sí? Esta de acá, pues es también corriente de línea y la llaman entonces la IB. Se le llaman aquí corriente de línea. ¿Por qué le llaman corriente de línea? Porque pues es una línea que está conectando la terminal de la fuente con la terminal de la carga, ¿sí? Y asumimos líneas que no tienen pérdidas, es decir, que dentro de esa línea, ese conductor que conecta la fuente a digamos, la terminal de la fuente a la terminal de la carga, no va a tener una impedancia en el que hayan pérdidas o se queden voltajes. ¿Listo? Lo mismo, aquí ocurre el caso igual, ¿no? Vamos a tener una corriente, por supuesto, de fase en el generador, vamos a tener una corriente de fase en la carga y vamos a tener una corriente de línea que conecta pues a B con B', ¿sí?
Y por supuesto en C, la corriente NC va a ser igual a la corriente CC', y esto va a ser igual a la corriente en C'N', y a este le llaman los libros la corriente en C. ¿Listo? Esta también se va a llamar corriente de línea. Corriente de línea. No sé si se dieron cuenta ustedes la relación de la corriente de fase en el generador respecto a la corriente de línea. ¿Qué pueden concluir en este sistema YY? ¿Quién me dice? Por ejemplo, Fabián, no sé qué puede decirnos. Bueno, Andrés, ¿qué obtuvimos de este caso dibujando la topología que tenemos presentada en pantalla respecto de la corriente de fase en el generador con la corriente de línea? ¿Cuál sería la conclusión? Compañero Fabián. Compañero Manuel. Manuel Fernando. No sé por qué no los escucho a ustedes. ¿Será que es que tengo mal configurado el audio? Audio. No, ahí está hablando normal. De hecho, pues algunos compañeros los escucho normal, entonces no sé por qué. Sí, ahí está bien. Bueno, a los compañeros, sí, es mi micro, listo, pues no hay problema, Manuel Fernando. Sí, serían las mismas. Una cosa que los libros de pronto no les dicen a ustedes y que quiero hacer aquí claridad. Nótense que la corriente de fase, cuando analizamos la corriente de fase, puede ser desde dos puntos de vista. La corriente de fase que aparece o que sale de la fuente o la corriente de fase que llega a la carga. ¿Listo? Cuando hablamos de que los libros dicen que la corriente de fase es igual a la corriente de línea, no especifican de qué estamos hablando. Lo que ellos especifican usualmente es que estamos hablando de que la corriente de fase es igual a la de línea tanto en el generador como en la carga, por lo que uno asumiría que nuestro sistema sería obligatoriamente YY. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un sistema Y delta? ¿Sí? Aquí la corriente de fase sí es la misma que la corriente de línea porque las fuentes están ¿en qué? En Y. Pero la corriente de línea no necesariamente va a ser igual a la de fase porque las cargas estarían en delta. Ya revisamos eso. Al menos la conclusión de este sistema que tenemos acá es que las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. Entonces vamos a escribirlo aquí como una nota. Entonces la conclusión, ¿sí? Las corrientes de fase, tanto de G como de Z son iguales a las corrientes de línea. ¿Listo? Esta es nuestra gran conclusión, al menos desde el punto de vista de las corrientes. ¿Listo? Podemos decir eso de las corrientes. Ahora, ¿qué podemos decir de los voltajes? Pues de los voltajes ya lo analizamos, ¿no? Nótese que el voltaje de fase, ¿sí? Para este caso, en la fuente, si ustedes se dan cuenta, va a ser obligatoriamente igual al voltaje de fase de la carga. Entonces, analicemos en este caso qué es lo que tenemos. Bueno, entonces para las corrientes está bien. Ahora miremos qué es lo que tenemos para, voy a cambiar aquí de pronto, colocarle conclusiones, en vez de colocar conclusiones, coloco aquí corriente, respecto a las corrientes. Miremos entonces a los voltajes. ¿Sí? De acuerdo a esa topología que tenemos acá. Nótese que tenemos VAN, ¿sí? Entonces, aquí vamos a darnos cuenta que el voltaje AN, ¿sí? Es igual
por estar en paralelo automáticamente al conectar este neutro que tenemos acá, ¿sí? Porque hay una conexión entre este N y este N física, es decir, hay un conductor que conecta físicamente este, y el voltaje AN va a ser igual al voltaje A'N'. Voltaje A primado, N primado, ¿sí? Estos son voltajes de fase, ¿sí? Estos son voltajes de fase. Y al ser voltajes de fase, entonces por eso es que los libros dicen que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, porque tenemos una referencia de neutro aquí que nos está diciendo que son iguales, claro, porque pues en este caso, pero si nosotros miramos el voltaje entre líneas, por eso es que hay que establecer la diferencia. Yo usualmente digo voltaje entre líneas para medir el voltaje que está entre este punto y este punto diferente. Pero si le llaman aquí voltaje de línea, en este caso con este caso, ¿sí? Va a ser necesariamente igual al voltaje de fase. Entonces, llamémoslo voltaje entre líneas. El voltaje entre líneas, pues sí va a ser totalmente diferente al voltaje de fase, porque pues el voltaje de fase va a estar acá. Pero nótese que en la carga lo que se ve es un voltaje de fase, no un voltaje de línea sobre la impedancia, para este caso, A. Vamos a revisar en las otras configuraciones que esto cambia un poco, ¿no? Porque pues si tenemos una carga que está en delta, esa carga que está en delta va a recibir necesariamente un voltaje de línea, no necesariamente un voltaje de fase. ¿Listo? Pero por lo pronto concentremos en esta configuración. Y aquí el voltaje de la fuente en el generador es igual al voltaje, en este caso, de la carga. ¿Qué podemos también concluir de nuestro otro caso? Entonces, el voltaje de Bn va a ser igual al voltaje B primado N primado. Y aquí el voltaje Cn va a ser igual al voltaje C primado N primado. Justamente porque estamos en paralelo. En paralelo. Bueno, entonces, a esto es lo que nos dice que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea porque hay una conexión de un neutro que está uniendo a los dos conductores. ¿Listo? Muy bien. Entonces la conclusión acá. Moradito. Permítanme un momento. Muy bien. Entonces la conclusión acá. Conclusión. Los voltajes de fase en G, hablamos de G de generador, son iguales a los voltajes de fase en C. Esa es nuestra conclusión. Y eso es lo que quiero que se lleven justamente de esta configuración. ¿Listo? Una cosa interesante para este caso es lo siguiente. Notemos que este circuito grande que estamos haciendo ahí ya se va a reducir entonces a una sola corriente, porque ya sabemos que en un sistema YY la corriente que pasa por la fuente es la misma corriente que pasa por la línea y es la misma corriente que pasa por la carga, ¿sí? Para todas las fases, en este caso, para todas las fases que tenemos acá, no importará. Entonces aquí dejamos simplemente la notación de la corriente A y ya finalmente nos quedaría de esa forma. Entonces el resumen de esto es que la conexión de la fuente
más menos, aquí sería entonces nuestro punto A, sería nuestro punto B, nuestro punto C, tenemos nuestra impedancia en este caso, nuestra otra impedancia en este caso, y tenemos nuestra otra impedancia en este caso. Aquí tendríamos el A', aquí tendríamos el B', aquí tendríamos el C', tendríamos por supuesto la conexión que se hace entre estos dos conductores, entre estos dos que tenemos acá, y entre estos dos que tenemos acá, y por supuesto la conexión entre los neutros. ¿Listo? Porque aquí siempre va a estar la conexión entre el neutro' y el neutro de la fuente y el neutro que se genera en las impedancias. Entonces, pues simplemente aquí se le coloca una corriente de línea. Aquí sería la corriente A, ¿sí? Aquí en este caso sería la corriente de línea B y esta sería la corriente de línea C. ¿Listo? Y pues sencillamente se colocan, son voltajes, en este caso el voltaje A, voltaje B y voltaje C. ¿Listo? Bueno, muy bien. Una cosa que también hay que entender aquí y es que como ese neutro está compartiendo, es como si fueran tres sistemas que son independientes, yo podría decir que con un solo circuito estaría representando todos los tres circuitos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como el sistema es balanceado tanto en la carga como en la fuente, ¿sí? Pues con un solo circuito podría intentar yo representar justamente mi carga. Entonces, de esto se extrae algo que se llama un equivalente monofásico. Y tiene sentido extraerlo porque con una sola fuente podríamos intentar representar nuestro caso. Entonces, aquí este sería el equivalente monofásico de la fase A, ¿sí? Y claro, porque este n es el mismo, entonces en todos podríamos tener el mismo caso. Tendríamos nuestro equivalente monofásico de la fase B, aquí sería entonces BB, aquí sería ZB, y el último que sería nuestro equivalente monofásico de la fase C. Entonces aquí sería BC y aquí sería ZC. ¿Listo? Pues cuando yo tengo sistemas balanceados, esos sistemas balanceados de cada una de las fases, sabiendo que también tengo cargas balanceadas, podría entonces extraer un equivalente monofásico. ¿A qué es debido eso? ¿A qué es debido eso? ¿Y por qué lo puedo hacer? ¿Sí? Para poder ilustrar un poco eso, necesitamos realizar un experimento. ¿Sí? Ese experimento que vamos a realizar es el siguiente. Entonces, supongamos que tenemos en este caso una fuente de A que tiene una magnitud, vamos a llamarle entonces más bien ya el voltaje máximo. Recuerden que este Bm que yo escribí realmente es el Bp sobre raíz de 2, ¿no? El Bp donde es el voltaje pico que viene de la fuente, ¿sí? Y ahora lo voy a llamar simplemente el voltaje máximo del fasor. Y vamos a asumir la más sencilla que sería 0 grados, ¿listo? Va a ser nuestra fuente que tenemos acá. Esto va a ser en voltios RMS. Supongamos que tenemos entonces un voltaje V que es igual a un voltaje máximo con menos 120 grados y esto va a ser el voltaje RMS. Ese sería el voltaje C que es igual al voltaje máximo con ángulo de 120 grados y tenemos entonces el voltaje RMS. ¿Listo? Si sabemos, antes de suponer que existen los equivalentes monofásicos, que el voltaje que está entre la fase es igual al voltaje que está en la fase, bueno, voltaje de fase del generador es igual al voltaje de fase de la carga, entonces pues podemos calcular la corriente IA, que es la misma que está pasando por la fuente que por la carga, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se calcularía IA en este caso? IA se calcularía como el voltaje de la fuente A, por la misma razón que les mencioné antes, que eran las mismas, partido en la impedancia, que para este caso es la impedancia A. ¿Listo? La corriente en B va a ser igual a el voltaje en B partido en la impedancia B. Y la corriente en C va a ser igual al voltaje en C partido en la impedancia en C. ¿Listo? Suponiendo que, por ejemplo, ZA es igual a ZB, es igual a ZC, y esta va a ser, por ejemplo, una impedancia Z con ángulo de phi. ¿Mm? Con ángulo de phi. Observen aquí en este sistema, cuando yo tengo las corrientes entrando, aquí todas están entrando y todas están entrando, voy a obtener una corriente de salida, pues por sencillamente leyes de Kirchhoff de corriente, ¿sí? Quiere decir que si aplicamos LKC en este nodito, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Pues aplicando LKC, voy a hacer aquí la representación, simplemente aquí coloco este nodito, y aquí sería entonces nuestra corriente de neutro, este es el neutro, ¿sí? Esta de acá sería la corriente en A, fasorial en A. Esta sería la corriente fasorial en, no me equivoqué, corriente fasorial en C. Y esta sería la corriente fasorial en B, para que aquí nos dé justamente la corriente fasorial en L. Bien. Si aplicamos leyes de Kirchhoff de voltaje, leyes de Kirchhoff de, perdón, de corriente, en nodo N primado, esto es N prima, vamos a obtener que la corriente del neutro primado va a ser igual a la corriente en A más la corriente en B más la corriente en C. Muy bien. Haciendo los cálculos, vamos llevándolo acá, haciendo esos cálculos que tenemos acá, pues la corriente en neutro primado va a ser igual a la corriente en A. Pero aquí es igual a la corriente en A. La corriente en A va a ser igual a BA sobre ZA. Entonces aquí sería BA sobre ZA. Más la corriente en B. Pero la corriente en B va a ser igual al voltaje en B sobre Z en B. Más, en este caso, I sub C, que sería entonces el voltaje en C sobre la impedancia en C. La corriente en neutro primado va a ser igual a, como todas son iguales, pues es igual de hecho a Z con ángulo de phi, pues entonces puedo factorizar justamente ese Z. ¿Listo? Y voy a obtener entonces BA más BB más BC. ¿Listo? Bueno, aquí entonces la corriente en N' va a ser igual entonces a 1 sobre Z. Pues aquí vamos a mirar que la magnitud entonces va a ser, nótese que aquí va a ser entonces B máxima con ángulo de 0. Estamos asumiendo la más sencilla. Más el voltaje máximo con ángulo de menos 120 grados, más el voltaje máximo con ángulo de 120 grados. ¿Listo? Ven que aquí el voltaje máximo es común en los tres. Entonces podría yo factorizar nuevamente ese IN' y esto nos daría BM, la magnitud, sobre Z, un fasor. Y aquí tendríamos 1 con ángulo de 0 más 1 con ángulo de menos 120 más 1 con ángulo de 120. ¿Listo? Y esto que tenemos acá, ¿sí? Si hacemos la suma de eso,
nos vamos a dar cuenta que esto da 0. Hagan la suma con la calculadora o verifiquen haciendo los pasores y en efecto les va a dar justamente el 0, ¿no? Si eso nos da 0, multiplicado esto 0 por lo que tenemos acá, no importa lo que tengamos acá, fíjense que no nos interesa ni la magnitud, ni la impedancia que tengamos, ni siquiera el ángulo de la impedancia que tengamos, desde que sea equilibrado. Eso sí, nosotros hicimos la factorización acá y nos dio equilibrado, ¿sí? Si es desequilibrado, eso no tendría sentido, porque yo no podría haber factorizado la z. ¿Listo? Conclusión, la corriente del neutro va a ser igual a 0. ¿Listo? Esto van a ser 0 amperios RMs. Y este resultado es el que de alguna forma nos garantiza que este sistema es un sistema balanceado, por lo que entonces podríamos eliminar este conductor, porque pues por acá va a estar pasando una corriente de 0. Si la corriente que está pasando ahí es 0, pues ya, tendríamos ahí el ejercicio resuelto. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, apreciados estudiantes? Compañero Darío, no le escuché nunca, si de pronto estaba hablando algo, porque parece que tiene el micrófono fuera. Qué pena de pronto si hizo alguna pregunta, pues me disculpo. Listo. Vamos a ver entonces en la siguiente sesión, este resultado de IN nos va a permitir entonces diseñar los famosos sistemas trifilares YY, en el que yo puedo eliminar acá este conductor de neutro, porque como los sistemas son balanceados, podríamos entonces tener en este caso esta parte. Listo, si yo subo los apuntes a Moodle, Moodle, sí, a Moodle. Pues no sé si les sirva, pero hay algo así como por el estilo. ¿Listo? Yo creo que podemos dejar la sesión del día de hoy así. Ya hemos visto, creo que, una buena cantidad de temas. Y lo que viene ahora es estudiar los siguientes sistemas. Vamos a abordarlos un poco rápido, porque aquí, digamos, desmenuzamos un poco lo que es el YY, y luego vamos a mirar las otras configuraciones, Y delta, delta Y y delta delta, para ver cómo se comportan los diferentes voltajes y corrientes de estas configuraciones. ¿Listo? Bueno, les deseo una muy buena noche para ustedes. Podríamos hacer un ejercicio con las fórmulas de transformación de línea a fase. A ver si la entendí. Es decir, un ejercicio que transformemos voltajes de línea a voltajes de fase. ¿Es lo que entiendo, compañero Cristian? Transformar voltaje sea... A ver si la entendí. Bueno, es decir, bueno, a ver si la entendí. Supongamos que nos dan a nosotros un voltaje AB, ¿sí? De 200 seno de omega t, por ejemplo, más 10 grados, ¿sí? Vamos a ver si es el que el compañero está preguntando. Esto va a ser justamente el voltaje pico, ¿listo? Aquí el voltaje BC va a ser igual a 200 seno de omega t. Para que tengamos la relación en efecto apropiada, necesitamos entonces sumar los valores apropiados. Y recuerden que entonces para B, si iniciamos en 10 y como es secuencia positiva, aquí sería entonces B, aquí deberíamos restar 120, o sea que aquí sería menos 110 grados. Esto sería entonces voltaje pico. Y para este caso entonces sería voltaje CA, que sería 200. Me estoy inventando el ejercicio, entonces aquí sería, tendría que sumarle, aquí sería más 130. ¿Listo? Y aquí sería voltaje pico. ¿Listo? Muy bien, entonces notemos acá en este caso que lo que se quiere ahora es transformar de voltaje de línea o entre líneas a voltaje de fase. ¿Listo? Hagamos entonces nuestro fasor, que con nuestro fasor es más fácil entender.
Entonces, primero dibujemos los fasores que tenemos en este caso. Y aquí el voltaje AB, pues va a ser este voltaje que tenemos acá. ¿Sí? Más o menos a unos 10 grados. 10 grados, ¿sí? El otro que va a ser a menos 110, que va a ser como por acá. ¿Sí? Como por acá, este sería el voltaje AB, ¿sí? Este sería nuestro voltaje BC, que sería de menos 110, y más o menos por acá sería nuestro voltaje CA. ¿Listo? Bueno. Entonces recuerden que cuando hacemos el voltaje AB es porque existirá un vector que está reducido raíz de 3 veces justamente en toda la mitad, como estamos hablando. O sea, en este caso, este vector va a ser ¿quién? La bisectriz. Recuerden que la bisectriz de un ángulo, si por ejemplo tengo un ángulo de 60 grados, ¿sí? La bisectriz va a ser ¿cuál? 30. ¿Listo? Pues justamente este fasor es bisectriz de dos ángulos, ¿sí? Previos que estuvieron acá. Entonces, aquí, por ejemplo, este está a 10 grados. Entonces, necesitamos dibujar uno que esté 30. Y recuerden que el espacio entre los dos va a ser ¿de cuánto? De 60, ¿no? Entonces, en este caso aquí va a ser 30 hacia abajo. Tengo 10 menos 20 abajo. O sea que aquí voy a tener este pedacito de acá, es menos 20, para que nos dé los 30. Y aquí tengo que colocar entonces de los 10, sumarle 30. ¿Cuánto nos da? 10 más 30 nos da 40. Entonces, entre este caso va a ser aquí justamente 40 grados. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces nuestro primer casito. Ese sería para el voltaje que como el de nosotros es secuencia, esta secuencia es secuencia positiva, ¿sí? Este sería entonces nuestro voltaje A. ¿Listo? Y el opuesto de este, ¿sí? El opuesto de este, ahí lo estoy dibujando como un poquito extraño, ¿sí? Sería algo como así, sería nuestro voltaje B. ¿Listo? Nótese que para automáticamente aquí, por el gráfico que estoy haciendo, el voltaje A va a ser ¿de cuánto? De menos 20. Y automáticamente este de acá tiene que estar ubicado ¿a cuánto? A 120 de los menos 20. O sea que aquí vamos a tener ¿cuánto? Este ángulo de acá va a ser ¿de cuánto? De 140 menos 140 grados. ¿Será que con esa información ya es suficiente para construir nuestros voltajes de fase? Y la respuesta es sí, porque pues ya conocemos la secuencia. Sabemos que esta secuencia es secuencia positiva, ¿no? Secuencia positiva, ¿sí? Sabemos que es secuencia positiva. Si es secuencia positiva y ya ubicamos al menos el vector, uno de los vectores a un grado determinado, pues ya es más que suficiente para poder calcular el resto de valores. Entonces aquí nuestro voltaje AN va a ser igual. Sabemos que es raíz de 3 veces menor, ¿sí? Que el voltaje entre líneas. O sea que aquí sería 200 partido en raíz de 3, ¿sí? Seno de ¿cuánto? De omega t. Y nótese que estamos ¿a cuánto? A menos 20. Entonces aquí sería menos 20 grados. Esto por supuesto sería en voltaje pico. Como es secuencia positiva, entonces aquí sería 200 partido en raíz de 3, seno de omega t, y aquí sería menos 140 grados. Aquí por supuesto va a ser en voltios pico. Y el voltaje Cn, por supuesto, pues entonces va a ser 200 sobre raíz de 3, seno de omega t, y pues aquí lo podría ubicar a menos 120 grados más, o sea que aquí nos daría menos 120, menos 140, eso da menos 260, ¿sí? Puedo colocarlo entonces como menos 260, o si quieren colocarlo pues positivo, pues entonces sería más 100, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sería más 100. No sé si era eso lo que preguntaba, compañero. Compañero, ok, listo, perfecto. ¿Se entendió? Mire que yo me serví del fasor, de los fasores, y partimos del supuesto, ojo que siempre partimos del supuesto, que la diferencia, o sea, el voltaje AB, ¿sí? Bueno, si hablamos de fasor, voltaje AB
es BA menos BB, ¿sí? Entonces, claro, nuestro BA menos BB va a tener esta forma. Entonces, este va a ser BA, este va a ser BA, este va a ser BB, menos BB, perdón. Y en este caso, la mitad, justamente el fasor bisectriz va a ser justamente BAB. Entonces, es muy fácil ubicarlo porque siempre va a estar aquí a 30 y aquí a 30. O sea, justamente la mitad. Pues por eso le llaman el ángulo bisectriz, la bisectriz. ¿Listo? Y con eso pueden encontrar fácilmente la relación inversa, es decir, de voltajes de línea a voltajes de fase. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Bueno, compañeros, entonces ahora sí los dejo para que descansen. Les deseo una muy buena noche para ustedes y muchas bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.